Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos permites primeramente el milagro de la vida y la oportunidad de tener un lugar donde venir con libertad a reunirnos, a declararnos hijos tuyos y dispuestos a ser instruidos en tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Resistimos, desechamos, echamos fuera de este lugar y de nosotros todo pensamiento y palabra de hombre y solamente damos lugar a tu palabra, a tu voluntad. Y confiamos, Señor, en que tú así lo harás porque oramos a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, hoy les voy a hablar de la adoración. Algunas, yo creo que la mayoría del pueblo cristiano piensa que alabanza son las canciones rápidas y que la adoración son las canciones lentas. Y en el tiempo que estaba yo buscando del tema, investigando, vi muchos cantautores que la Biblia, como lo que cantan son canciones para las iglesias, les llaman salmistas. Y ellos, ay, sí, perdón. Yo me cuidé de acá del micrófono. Y ellos también en sus enseñanzas dan eso. Pero como yo les digo, yo ni creo lo que me han enseñado a través de los años. Ni creo lo que veo en cualquier estudio. Yo veo muchos y oigo muchas opiniones y tomo citas y me voy a ver la profundidad de la palabra. Entonces, pues, en mi entendimiento, en mi entender, que tampoco soy ninguna garantía, ¿sí? Los responsables de todo nuestro conocimiento de Dios somos nosotros mismos. Porque cada quien tiene una personalidad diferente y un entendimiento diferente. Y sabemos que nuestro maestro, el de todos, es el Espíritu Santo. Ya hablaron hace poquito de cómo al Espíritu Santo a veces como que hasta ni sabemos en dónde está. Pero Él está siempre dentro de nosotros, los que somos nacidos de nuevo, y desde allí se contacta con nuestro espíritu y con el Espíritu de Dios y nos pone en comunión. Y cuando se trata de entender lo que la palabra dice, el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía a esa verdad. Y así como los matemáticos, los ingenieros ven las matemáticas de una manera diferente que un repostero, un cocinero, y como el funcionamiento de los órganos los ve diferente un neurólogo que un fisioterapista, aunque están hablando de lo mismo, del cuerpo humano. Son diferentes las concepciones y las visiones, porque ellos y su mentalidad es diferente. De igual manera, la palabra de Dios para cada uno de nosotros es personal, de ahí que viene un compromiso. Y hoy quiero ahondar un poco en eso, porque quiero decirles que la palabra adoración como tal no aparece en la Biblia. Lo que encontramos en la Biblia es la palabra adorar. Esa sí aparece muchas veces, como 150 veces. Entonces, tendríamos que tener presente y entendido y saber qué es adorar. De una vez, para ir abriendo un poco el pensamiento, bueno, quiero decirles que tengo muchas citas bíblicas, pero yo creo que donde hay mucha palabra es difícil retener. Y donde hay muchas citas
pues ya todavía más difícil, como que nos hacemos un poco más de Dios. Entonces solamente voy a pedirles que leamos Juan 4, 23 y 24, y esa va a ser la palabra que nos interesa darle énfasis en este día. ¿Alguien que me haga favor? Sí, amén. Bien fuerte. Salud. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Así, hasta ahí, hasta ahí. Dice, porque la hora viene, era el Señor Jesús hablando a la mujer samaritana, alguien como nosotros, que tenía una idea de Dios y el tributo y el honor a Dios, pero no muy claro. Y le dice, porque la hora viene y ahora es, o sea, ya desde aquellos tiempos era el momento, y en estos tiempos pues también es, porque esta es la hora que venía, que también ahora es, de que quienes le adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad, porque Dios eso es lo que busca, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es la adoración. En Isaías nos habla el profeta, no lo vamos a leer, acuérdense que les dije que nada más vamos a tener esta cita de Juan 23, 24, pero yo les digo para que no crean que yo me lo inventé, si lo dice en Isaías capítulo 43, no lo busquen. Allí dice que Dios nos ha creado para proclamar su gloria. Son pueblo mío, yo los he creado, yo los hice para proclamar mi gloria. Entonces, desde ahorita vemos que la adoración no son los cantos que entonamos en la iglesia en un ritmo lento. Eso no es la adoración. Y no quiero que les dé un shock, pero tampoco son cantos de adoración. Muchos de los cantos que cantamos en la iglesia ni siquiera son cantos de alabanza. Muchas de las cosas, bueno, las cosas que cantamos en la iglesia son cánticos espirituales. Cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque es nuestro espíritu declarando cosas espirituales. Gozo, alegría, dolor, tristeza, peticiones, muchas cosas que contienen esas letras de los cantos que entonamos en las iglesias. La misma Biblia también nos dice que nosotros debemos de comunicarnos entre nosotros con himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿qué diferencia habría entre los himnos y los cánticos espirituales? Bueno, iba a decir una denominación, pero no voy a decir. Algunos hermanos cristianos denominan himnos a los que cantan así con el órgano y con voz de ópera, Santo, 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 Señor omnipotente. Dice que esos son los himnos, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué vemos en los himnos de las naciones? ¿Qué hace que un canto sea un himno? Pues que habla de poder, de victoria, de todo lo que nos forma. Entonces también tenemos himnos en la Biblia, pero que no se distinguen ni porque se acompañen con el órgano y el teclado y como ópera, ni porque los cantemos rápidos o porque los cantemos despacio, sino por su contenido. Tenemos muchos cantos que nos hablan de las victorias de Dios en muchas áreas. En el caso del pueblo de Israel, pues con muchos diferentes enemigos que Dios les dio la victoria de formas siempre sobrenaturales, extrañas, ¿sí? Derribando muros, hablando al
sonando como trompeta, levantándose como columna de fuego, muchas cosas que Dios hizo, y eso daba la victoria y eso dio la oportunidad de que se formara el pueblo de Israel. Esos para mí, para mi entender, esos vendrían siendo himnos. No lo encontré en un estudio. Por eso les digo, eso es mi entender. Yo analizo todo lo que ya leí y yo digo, creo que esa similitud de encuentro entre los signos que uno usa, aunque también algunas naciones lo que han hecho es que tienen unas canciones como que todo el pueblo canta y las adoptan como himnos. Pero cuando se crea un himno específicamente para una nación, pues se toma en consideración todo eso. Entonces decíamos que nuestras canciones son cánticos espirituales. Entonces, ¿qué viene siendo la alabanza? Bueno, la alabanza es una expresión. Ahí ya interviene algo que tiene que ser visto. ¿Cómo vemos? ¿Cómo expresamos algo para Dios? Pues hay muchísimas formas. En esos cánticos o en esas expresiones, a veces hay canto. No es necesario que haya música. Dentro de la alabanza queda incluida la danza, el canto y la música, mas eso no es la alabanza. La alabanza es expresar. Sí, en sí la alabanza y la adoración son cosas que vienen de nuestro espíritu en relación con Dios. Pero ¿qué diferencia hay entre la adoración y la alabanza? Que la adoración es interna y la alabanza es externa. Cuando yo estoy trabajando para el Señor, le estoy sirviendo, en mi propia casa puede ser, porque a veces decimos yo no sirvo en la congregación, pero en nuestra propia casa podemos servir al Señor. Cuando, pues como el Señor Jesús lo hacía con sus hermanos, él decía, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Y cómo le servía? En primer lugar, le servía de ejemplo. Nadie que pudiera ver al Señor Jesús podría decir que no les estaba dando un ejemplo con su propia vida. ¿De qué otra forma les servía? Pues que cuando tenían hambre, él hacía que la comida estuviera allí. ¿En qué otra forma les servía? En que los veía necesitados de palabra y él se las daba. Y en un caso extremo, para dar una ilustración, una enseñanza, él hizo el trabajo que hacían los siervos más humildes en una casa. Aún en las casas, aún hoy en día, hay grados en el servicio doméstico. Hay amas de casa, hay mayordomos, y hay recamareras, y hay caballerangos, muchas clases de servicio. Y en aquellos tiempos era igual. Siervos de un señor había que trabajaban en el campo, que trabajaban en la casa, que cuidaban de los niños, muchas cosas. Pero el servicio más humilde, el básico al que alguien podía pensar entrar a una casa en un servicio, era el de lavar los pies de las personas que llegaban a la casa. Porque allá el transporte era mayormente a pie y se ayudaban cuando llevaban cargas con burros, mulas, casi caballos no, porque eran pues como muy costosos, pero en sí de animales, y entonces las calles estaban polvorientas, llenas de lo que iban dejando los animales que iban caminando por ahí. Si llovía, pues lodosas. Y entonces cuando llegaban a una casa, pues como quiera, si el cuerpo de las personas en la parte de sus pies, pues despedía cierta fragancia,
que era correspondiente a las calles donde había estado caminando. Para evitar eso, pues lo primero que hacían era proporcionarle a la persona que llegaba, pues siéntese, y llegaba el siervo con un traste vacío, con otro con agua, lavaba sus pies, los secaba, limpiaba su calzado, se lo calzaba y ya la persona ingresaba a la casa. Si eran muy distinguidos y el dueño de la casa era quería agasajar mucho a esa persona, le perfumaba con aceites olorosos en su cabeza, derramaba óleos perfumados sobre esa persona, lo perfumaba. Y entonces pues ya pasaban a un tiempo de convivencia en el interior de la casa, pues con un grato perfume, no con el perfume de la calle. Entonces, ese siervo era el más humilde y el Señor Jesús, aún ese servicio lo tomó y lo prestó a sus discípulos, a sus hermanos, lavó sus pies. Entonces, en el servicio hay alabanza. También cuando estamos llenos de gozo y testimoniamos y decimos, mi Dios es bueno, mi Dios hace maravillas, me concedió esto, me llegó esto de manera milagrosa, me sané hoy, aparecí sin ese dolor que me perturbaba, fui al médico y todo ese diagnóstico pesimista que me habían dado, no saben por qué me lo dieron, dicen que estoy perfecta, maravillosa. Todo eso es alabanza. Tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con Dios, pero se hace manifiesto, se habla, a veces estamos tan felices que pues sí, brincamos, cantamos, aplaudimos, reímos, y todo eso es parte de la alabanza. Entonces, alabar es tocar cosas distintas que expresan las maravillas, las profundidades, la grandeza, todos los atributos de nuestro Dios. Es un reconocimiento total de nuestra parte por medio de nuestras expresiones externas, ¿sí? Y aquí tengo una lista de cosas que podemos reconocer. Por ejemplo, valorar las bendiciones recibidas de parte de Dios. Orar, leer la Biblia, dar gracias, servir, observar y valorar la creación de Dios. También cantar, tocar, danzar. Eso es parte de la alabanza. Y la adoración es, no sé si darles primero la definición o primero los ejemplos. Voy a empezar por los ejemplos, unos ejemplos de adoración que les traigo que no tienen nada que ver con las canciones. Abraham en Génesis 22, tampoco lo vamos a leer, es para que sepan que sí está en la Biblia. En Génesis 22, Abraham está dispuesto a entregar a su único hijo, aquel por medio del cual iba a alcanzar las promesas de Dios, lo iba a entregar en sacrificio. Él mismo iba a hacer sacrificio con su hijo. Ese es un ejemplo de adoración que nos dio Abraham. Miqueas 6:6 nos dice que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios, Él nos dice que eso debemos de hacer. Pero si hacemos todo eso, esas son formas de adoración. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:1 nos dice de una manera más quizá comprensible para nosotros en este tiempo, dice que presentemos nuestro cuerpo
en sacrificio vivo. O sea, no iba a ser como el sacrificio de Isaac, que lo iban a entregar como un carnero, sino que nosotros vamos a entregar nuestro cuerpo, pero no para morir, sino vivo, viviente, haciendo cosas, expresando cosas, santo, santo. Ahí no quiere decir que cuando estemos sin pecado, no. Santo es que nosotros ya hayamos decidido apartar nuestro cuerpo y nuestra vida, nuestro ser, para Dios. Eso nos hace santos y hace a nuestro cuerpo santo y para poderlo entregar en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. El traer cosas, llevar cosas, comprar cosas, le agrada, pero lo que Él busca en esa adoración en espíritu y en verdad es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Eso es agradable para Dios y para nosotros es nuestro culto racional. ¿Por qué culto racional? Culto es como que reconocemos físicamente, intelectualmente, después de haberlo analizado mucho, reconocemos que nuestro Dios es el único digno de toda honra, gloria y alabanza. Y cuando decidimos eso, estamos en la posibilidad de darle un culto racional a Dios por medio de nuestro sacrificio vivo. Todo eso que acabo de mencionar son ejemplos de adoración. Entonces, ¿qué es la adoración como una definición? La adoración es responder, es una respuesta. Por aquí más adelante no he llegado porque estoy dando este estudio como brincando de un lado para otro, pero por aquí en un lado tengo que no es una cosa vacía, la adoración ni la alabanza. ¿Qué podría ser esto? Un ejemplo de algo vacío. No tengo idea. Pero es como, ¿por qué vamos a las ofertas? Porque es una respuesta a una invitación, ¿no? Vengan y ahórrense el 30% o llévense 2 por el precio del 1. Alguien nos invita y entonces nosotros lo que hacemos es que respondemos. Entonces las ofertas no son así como resultado de la nada, no. Son respuesta a algo, a una promoción, a algo que a alguien se le ocurrió para que nosotros vayamos a ese local. De igual manera, nuestra adoración y nuestra alabanza son respuesta. ¿Respuesta a qué? Al origen de todas las bendiciones que es Dios. Dios primero nos da, nos llama, nos ama, nos bendice, nos cuida, nos sana, hace muchas cosas en favor de nosotros y como respuesta nuestro ser lo único que puede hacer es adorar a Dios. Entonces, pero esta respuesta es a la totalidad y plenitud de Dios, porque nosotros estamos acostumbrados a algunos aspectos de Dios, pero hay muchos que ignoramos. A veces no tenemos un concepto muy claro de qué es la justicia de Dios, a veces no tenemos un concepto muy claro de qué es, pues como en este caso que estamos viendo la adoración. Entonces tenemos que buscar nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana, conocer a Dios profundamente, todo, como qué necesitamos para decir que conocemos a una persona completamente, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué prefiere, qué no prefiere, a qué horas hace qué cosas, a qué horas no las hace, si le propones una cosa, ¿qué te va a contestar? Que sí o que no, o lo va a dudar. Eso es conocer profundamente y eso lo tenemos que saber de Dios. Muchas veces nosotros, como hemos visto en los estudios, le estamos pidiendo a Dios las cosas pensando que no nos las va a dar.
Y se los digo porque yo he pedido cosas así que me suenan imposibles en el momento y estoy pide y pide, pero la verdad dentro de mí estoy considerando que no me las van a dar porque son cosas muy imposibles. La Biblia nos reprende respecto a eso, ¿no? Dice que no creamos que el que se acerque a Dios así va a obtener ninguna cosa. Pues el Señor es tan misericordioso que sí. Dice que con un poquito de fe que encuentre por ahí perdida entre tanta divagación, con eso Él dice, aquí hay fe, y esa fe como un granito de mostaza va a servir para que yo haga eso que parece imposible. Entonces, la plenitud y la totalidad de Dios, hay que conocerlo a fondo. Y luego, ¿cómo tiene que ser esa respuesta? Con la plenitud y con la totalidad de nosotros. También nos tenemos que conocer. Y también tenemos que conocer cómo es nuestra relación con Dios. Porque aquí yo les estoy reconociendo ahorita. Yo tengo fe en Dios y Dios me ha hecho unas cosas maravillosas, milagrosas. Muchas otras he oído que son así como para que digan los incrédulos, las gentes que no conocen de Dios, que digan, eso está muy inventado. No. Pero yo he conocido a las personas que han vivido esas experiencias maravillosas, y en mi propia vida tengo muchos testimonios de cosas así que son increíbles. Y aún así reconozco dentro de mí que pues todavía estoy muy lejos de una gran fe, de una fe perfecta, de una buena fe. Entonces, tenemos que conocernos, pero aún esa plenitud mía, que es imperfecta y que yo conozco con su imperfección, con esa plenitud de mi ser, completamente, totalmente debo responder a lo que Dios en su plenitud y en su totalidad derrama sobre mí. Que también les digo, a veces no nos damos cuenta de cuántas misericordias y cuántos milagros lleva a cabo Dios en nuestras vidas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de adorar? Porque ya vimos que nosotros fuimos creados con un objetivo. Y el objetivo es que anunciemos, proclamemos la gloria de Dios a través, diríamos que de la adoración principalmente. Esto no lo anoté aquí, pero está en Éxodo 27, donde dice que no nos hagamos ninguna imagen ni semejanza de lo que está en ninguna parte. Y dice, sí te voy a pedir que lo busques porque me interesa cómo dice la última frase de allí. 27, como a partir del 13, 14, creo, donde dice, no te harás, creo, ese es el 1, pero va bajando, porque soy tu Dios, grande, celoso, que visito la maldad de los padres, y hago misericordias a millares sobre los que me aman. A ver cómo dice. Y hago mis... Ajá. Dice, y hago misericordias a millares. No, dice, no tomarás. No, pero más abajo, hasta abajo, donde acaba todo eso. Antes de no tomarás el nombre de Dios en vano, arribita de eso. Y hago misericordia Ajá. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Ah, exactamente, es que se me había ido la visión así. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Porque aquí les da el objetivo. Ahí Dios no dice a los que me adoran, solamente dice a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero ¿qué pasa con las personas que lo aman y guardan sus mandamientos? Son las que recibimos todo de Dios, todo, su plenitud, su totalidad, de sus misericordias, y por medio de sus misericordias es que nos llegan los milagros. Sí, amén.
las provisiones, ¿sí? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, adorar, su objetivo es agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Amándolo y guardando sus mandamientos. ¿Cómo se adora a Dios? Amándolo y guardando sus mandamientos. Poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra economía, en el centro de nuestra salud, en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestros deseos, en el centro de nuestras aspiraciones, en el centro de nuestros sueños. Si nosotros tenemos a Dios en esa posición, realmente lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Entonces vemos que es una actitud profunda del corazón, una entrega total a Dios, una conexión extensa y profunda, una experiencia personal espiritual. Ahí no interviene nadie más. Ni lo que oímos, ni lo que vemos, ni lo que leemos, ni lo que entendemos. Es conectarnos con Dios y poder reconocer todo lo que Él es y entregarle todo lo que nosotros somos. Es silenciosa, reflexiva, llena de respeto, de reverencia. Y alabar puede ser dejar todo eso expresarse por todo nuestro ser, los que cantamos cantando, los que tocamos tocando, los que bailan bailando, los que enseñan enseñando, los que sirven sirviendo, pero reconociendo todas las virtudes de Dios que nos han dejado impresionados e impactados. Si no estamos impresionados e impactados por las cosas que Dios manifiesta en nuestra vida, no podemos alabar. Se vuelve una alabanza hueca, rutinaria, metódica, estandarizada, acostumbrada, esperada, pero no. Acabamos de ver nuestro único versículo que hoy nos interesa tener presente, es que Juan 4, 23 y 24, que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces quedamos en que la alabanza es hacer muchas cosas distintas a lo largo de nuestra vida que expresen externamente eso que ya se dio en nosotros, internamente la adoración. Dentro de ellas se incluyen las canciones, los cantos, la música, sin importar qué ritmo lleve. Alabanzas verdaderas cantadas es cuando decimos las cosas de Dios, como grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro, no me acuerdo de la tonada, pero hay una alabanza que cantamos que dice grande y fuerte es nuestro Dios. Esa es una alabanza, está declarando cómo es nuestro Dios. Otra podría ser la que diga su fidelidad es grande. Esa la tenemos como adoración, pero esa es una alabanza, está diciendo una característica, una cualidad de Dios. La que dice renuévame es un cántico espiritual, no es ni alabanza ni adoración, porque estamos diciendo renuévame, ya no quiero ser igual, porque estoy, porque me va, porque me siento, porque subo, porque bajo. Cántico espiritual, sí sale de nuestro espíritu y se conecta con Dios y le expresa algo, pero no lo estamos alabando, ¿sí?
Entonces, hoy estamos aprendiendo un poco de cosas que hacemos en nuestra iglesia y que vamos a poner cada cosa en su justa dimensión, en su justa, conocerla un poco más profundamente, y eso nos hace ver que muchas cosas de las que nosotros damos por sentadas, que creemos que sabemos, hay que ir a la palabra, hay que buscar, hay que investigar y enriquecernos. Aprendamos a, primero nada más, ver a nuestro Dios. Eso nos va a hacer caer en adoración, cada vez más grande y más profunda, en la medida en que nos vamos dando cuenta, y si hiciéramos una lista, todas las manifestaciones que hay en nuestra vida de lo que Dios hace a favor nuestro, cómo es Él para con nosotros, llenaríamos hojas de que nos, ¿cómo sería?, de características que nos ayudarían a conocer a Dios más profundamente. Y cuando las tengamos presentes, conforme vayamos añadiendo a esa lista, nuestra adoración va a ir creciendo y va a ir siendo más profunda. Y cuando tengamos una adoración profunda, no va a haber otra cosa más que vamos a tener que expresar externamente eso que ya se está llevando a cabo dentro de nosotros, que vendrá a ser nuestra alabanza a Dios con nuestras propias vidas en sacrificio vivo. Bueno, mis hermanos, el tema está sencillito, pequeñito, pero consideré que era importante y enriquecedor para que ahora, cuando pongamos en acción nuestros tiempos delante del Señor, pues sepamos qué estamos buscando. Primero, conocerle profundamente. Segundo, rendirnos profundamente. Y tercero, expresar todo lo que eso nos provoca e impactar a otros, porque es cuando nos volvemos sal y luz y testigos y todo lo que Dios quiere que estemos haciendo mientras estamos en esta vida. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Ay, Padre, Padre, eres hermoso, Señor. Eres grande, poderoso, magnífico, tan amoroso, tan cariñoso, misericordioso, clemente, paciente, tierno, dulce, temible también, profundo, escudriñador. Tantas características que tienes, Padre, y cómo nos sentimos delante de cada una de ellas. Queremos conocerte a esa profundidad, Señor. Que el día que lleguemos a tu presencia sea un ver que no estábamos tan lejos, porque ese día tendremos un conocimiento pleno y diríamos, ay, ahí andaba, estaba acercando, porque tantas cosas reconocí de mi Dios, de mi amado Dios. Señor, reconocemos delante de ti nuestra imperfección, que somos finitos, que nuestra mente no puede ni siquiera aprender las cosas terrenales, mucho menos aprender y entender todas las cosas espirituales y celestiales. Pero, Señor, en medio de esa imposibilidad, de esa inutilidad, nos gozamos, porque tú así nos amas, tú así nos recibes, tú así nos bendices, Padre. Y cuando vemos eso, no podemos más que caer, no de rodillas, Señor, tendidos en el suelo, y en el suelo porque no hay más abajo, bajo tus pies, Señor, bajo tu presencia,
reconociendo que nada, ni todas nuestras palabras de gratitud, ni todos nuestros actos de servicio nunca serán suficientes, ni comparables con lo que recibimos. Gracias, Padre. Termina la obra en nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.